Hace unas semanas, un fragmento de un podcast comenzó a circular por redes sociales. Al principio parecía una entrevista más, una conversación más dentro de internet, pero bastaron unos segundos para que millones de personas se quedaran en silencio. Un hombre, actualmente en prisión, estaba contando su historia. Una historia sobre abusos, poder, fiestas secretas y supuestos rituales extraños. Durante su relato mencionó nombres que nadie esperaba escuchar, entre ellos el de una de las actrices famosas y queridas de la televisión mexicana, la actriz Carmen Salinas. Las redes sociales explotaron, los videos comenzaron a multiplicarse, miles de personas comenzaron a preguntarse lo mismo. ¿Podría haber algo de verdad detrás de ese testimonio? ¿O estamos frente a otra historia que Internet convirtió en teoría? Esta es la historia del podcast que encendió la polémica, el testimonio que mencionó a celebridades mexicanas y del misterio que quedó flotando después. El podcast se llama Penitencia. Es conducido por la activista mexicana Saskia Niño de Rivera, conocida por su trabajo con personas privadas de la libertad y por su labor en organizaciones que buscan reformar el sistema penitenciario. La idea del programa es sencilla pero poderosa. Cada episodio presenta entrevistas con personas que están o estuvieron en prisión. En estos episodios, los invitados cuentan su historia, cómo fue su vida, qué decisiones los llevaron a cometer delitos y cómo terminaron tras las rejas. Muchos de los relatos que se escuchan en el podcast son duros. Hablan de violencia, de abandono, de pobreza y de errores que cambiaron vidas para siempre. Pero uno de esos episodios fue diferente, muy diferente. En este capítulo, un hombre identificado como Beto comenzó a contar una historia que, según él, ocurrió cuando era niño. Una historia que involucraba abuso, fiestas clandestinas y personas poderosas. Durante la entrevista, el hombre afirma que cuando era menor de edad fue llevado a ciertos lugares donde, según él, ocurrían cosas perturbadoras. De acuerdo con su relato, se trataba de reuniones privadas donde asistían personas influyentes, personas con dinero, personas con poder, y según su testimonio, en esas reuniones ocurrían actos que hoy resultarían difíciles de creer. El hombre habló de supuestos rituales, habló de fiestas donde, según él, participaban adultos con posiciones importantes en la sociedad. Pero lo que hizo que el fragmento se volviera viral fue otro detalle. En medio de su relato, el entrevistado mencionó nombres de figuras públicas. Entre los nombres que aparecieron en su testimonio se encontraban la actriz Carmen Salinas, la actriz Ludwig Capaleta y el actor Juan Soler. El momento fue breve, pero suficiente para que el clip se propagara por todo internet. En cuestión de horas, el fragmento estaba circulando en TikTok, Facebook, YouTube y Twitter. Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunas personas creyeron el testimonio, otras lo rechazaron por completo, y muchas más comenzaron a investigar quién era realmente el hombre que estaba contando esa historia. Para entender por qué el nombre de Carmen Salinas generó tanto impacto, primero hay que entender quién fue ella. Carmen Salinas Lozano nació en Torreón, Coahuila, en 1939. Desde joven mostró talento para el espectáculo y con el paso de los años se convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento mexicano. Durante décadas participó en telenovelas, películas, programas de comedia y producciones teatrales. Uno de los personajes más recordados de su carrera fue La Corcholata, que interpretó en programas de televisión durante los años 70. Su estilo directo, su humor y su personalidad fuerte la convirtieron en una figura muy querida por el público mexicano. Pero Carmen Salinas no solo fue actriz, también fue productora teatral y durante algunos años diputada federal en México. Su carrera abarcó más de medio siglo dentro del espectáculo y durante ese tiempo también protagonizó momentos polémicos. Carmen Salinas siempre fue conocida por decir lo que pensaba. En entrevistas solía hablar abiertamente sobre política, religión y temas sociales. Sus comentarios a veces generaban controversia, pero también alimentaban la imagen de una mujer que no tenía miedo de opinar. En el mundo del espectáculo mexicano, Carmen Salinas tenía algo que pocos artistas poseen: influencia.
Había trabajado con prácticamente todas las generaciones de actores en Televisa. Había producido obras de teatro exitosas y conocía de cerca el funcionamiento del medio artístico. Por eso, cuando su nombre apareció dentro del testimonio del podcast Penitencia, muchas personas quedaron sorprendidas. Después de que el clip se volvió viral, comenzaron a surgir cientos de teorías en redes sociales. Algunas personas afirmaban que el testimonio revelaba secretos ocultos de la industria del entretenimiento. Otras personas recordaban rumores antiguos que habían circulado durante décadas sobre supuestas fiestas privadas entre celebridades, pero también aparecieron voces que pedían cautela, y la razón es simple. El relato que aparece en el podcast es un testimonio personal, no es una investigación judicial, no es un caso documentado por autoridades, y hasta ahora no existe evidencia pública que confirme las acusaciones mencionadas en ese episodio. Esto es algo que varios periodistas y analistas han señalado desde que el video comenzó a circular. En criminología existe algo que los investigadores saben bien. Los testimonios pueden ser complejos. Algunas personas cuentan hechos reales. Otras personas pueden mezclar recuerdos, traumas o interpretaciones personales de lo que vivieron. Y en algunos casos, los relatos pueden contener errores o afirmaciones que nunca se lograron comprobar. Por esa razón, cuando aparecen testimonios como el del podcast Penitencia, los investigadores suelen pedir algo fundamental: evidencia, documentos, testigos, investigaciones oficiales. Hasta ahora, en relación con las acusaciones mencionadas en este episodio, no se han presentado pruebas públicas que las respalden. Aún así, el impacto del video fue enorme. En TikTok, el fragmento acumuló millones de reproducciones. Usuarios comenzaron a crear videos analizando cada palabra del testimonio. Algunos aseguraban que el hombre estaba diciendo la verdad. Otros afirmaban que se trataba simplemente de una historia exagerada. La discusión se volvió intensa, y como suele ocurrir en internet, la polémica creció mucho más rápido que las respuestas. Carmen Salinas falleció en 2021, por lo tanto, nunca tuvo oportunidad de responder a las acusaciones que aparecieron en este podcast años después. El episodio de Penitencia continúa disponible y el fragmento que menciona celebridades sigue circulando en redes sociales. Hasta hoy, el tema permanece en una zona extraña, entre el testimonio, la especulación y la falta de pruebas que confirmen la historia. Internet tiene una capacidad curiosa. Puede tomar un fragmento de una conversación y convertirlo en un misterio que millones de personas intentan resolver. Tal vez el testimonio que se escuchó en ese podcast sea solo una historia más. Tal vez sea un relato imposible de comprobar. O tal vez sea una pieza de un rompecabezas que nunca llegaremos a entender completamente. La pregunta sigue abierta. Y como ocurre con muchos misterios modernos, la respuesta parece perdida en algún lugar entre la verdad y lo que solo existe dentro de las historias que contamos. Ahora tú, dime qué opinas sobre esta historia. ¿Crees que lo que Beto dijo es realidad? ¿O crees que simplemente está exagerando? Te invito a que me dejes tus comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo de Escalofríos.